¿Sabías que los caballeros tenían estas reglas? Imagina un mundo donde el honor, la lealtad y la caballerosidad no eran solo palabras, sino principios fundamentales que regían cada acción y decisión. En la sociedad medieval, ser un caballero significaba mucho más que llevar armadura y empuñar una espada, implicaba seguir un estricto código moral que guiaba la vida de estos guerreros. Así que, si piensas que los caballeros eran simplemente luchadores intrépidos, quédate con nosotros porque hoy vamos a explorar las sorprendentes reglas que definían su existencia y que, sorprendentemente, siguen teniendo relevancia en el mundo actual. Primero, hablemos de la razón por la que los caballeros surgieron en el contexto medieval. En una época caracterizada por la violencia y la inestabilidad, la figura del caballero se convirtió en un símbolo de orden. Pero, ¿sabías que la caballería no solo se trataba de habilidades en el combate? Un caballero tenía que demostrar valentía en la batalla, pero también bondad en el trato con los demás. Esto suena sorprendente, pero la palabra caballero proviene del término francés chevalier, que significa jinete. Ser un caballero implicaba mucho más que una destreza ecuestre, era un compromiso con un ideal de conducta que hoy podría tomarse por obsoleto, pero que resonaba profundamente en la cultura de su tiempo. La primera regla que sorprende a muchos es la importancia de la lealtad. Un auténtico caballero debía lealtad a su rey y a su señor feudal. Esta lealtad no era solo política, era casi religiosa. La traición era considerada uno de los peores pecados que un caballero podía cometer. Imagínate la presión constante, no solo debían luchar por sus señores, sino también asegurar que su honor y el de su señora estuvieran siempre intactos. ¿Te estás preguntando cómo lograban equilibrar esta lealtad con su propia moralidad? Aquí viene algo que no esperabas. A menudo, los caballeros debían tomar decisiones extremadamente difíciles que podrían poner en peligro su vida o su honor. ¿Pero qué hay de la cortesía? La segunda regla fundamental se centra en la cortesía hacia las mujeres. La idea del amor cortés se popularizó en esta época, llenando las historias de romances ideales y nobles gestos. Aunque las mujeres eran vistas, en muchos casos, como propiedades o intercambios políticos, los caballeros debían tratarlas con respeto y dignidad. La cortesía no solo se fundamentaba en el trato físico, sino también en las palabras y actos hacia ellas. Un caballero tenía que ser un modelo de respeto y decoro. Esto podría parecer algo natural para nosotros hoy en día, pero en el contexto de su tiempo, esta expectativa era revolucionaria. Sin embargo, podrías preguntarte, ¿realmente los caballeros siempre seguían estas reglas? Te sorprenderá saber que la realidad era a menudo más compleja. Además de la lealtad y la cortesía, la valentía era crucial. Un caballero debía mostrar valentía en el campo de batalla, pero la valentía también se extendía a la vida cotidiana. Defender a los débiles, proteger la justicia y mantenerse firme frente al peligro eran considerados aspectos vitales. Sin embargo, aquí hay un giro, la valentía no solo se trataba de pelear, a menudo, un caballero podía ser llamado a actuar con valentía en situaciones que no implicaban la espada. Un caballero podía ser testigo de injusticias, abusos o violencia, y se esperaba que interviniera, incluso si eso podría poner en riesgo su propia vida. ¿Te imaginas la carga que esto suponía? No solo debían ser guerreros, sino también defensores de la moralidad. Si pensabas que la vida de un caballero era una serie de emocionantes batallas y gestos románticos, aquí viene otra regla, la honestidad. Para un caballero, ser honesto era uno de los pilares fundamentales. La fama y el nombre de un caballero eran todo lo que poseía. Una sola mentira o un desliz podría destruir su reputación, lo cual era equivalente a perder su identidad. Ser un caballero se relacionaba directamente con ser un hombre de palabra. En un mundo donde los engaños y las estrategias eran comunes, permanecer fiel a la verdad era un desafío constante. ¿Cómo se las arreglaban para mantener esta imagen inquebrantable ante el adverso entorno de su época? La respuesta es fascinante. Algunas de las reglas que seguían los caballeros también estaban orientadas hacia su desarrollo personal y espiritual. Una figura emblemática en este sentido era el concepto de caballero cristiano. Se esperaba que los caballeros no solo fueran guerreros, sino también hombres de fe. La religión era un aspecto integral de su vida, y muchos se guiaban por el deseo de servir a Dios.
Esto se tradujo en la creación de órdenes caballerescas, como los caballeros templarios, cuyo deber era proteger a los peregrinos y luchar por la fe. Esta conexión entre la caballería y la religión revela un profundo sentido de propósito que va mucho más allá de la mera lucha. Pero, ¿dónde encajan las hazañas épicas en este sobrecargado sentido del honor? Curiosamente, todas las historias de caballeros andantes, como las de Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, se basan en el mismo código moral que intentaban seguir. Las leyendas inspiraban a la nobleza a vivir según el ideal del caballero perfecto, que no solo era valiente y un defensor de la justicia, sino también afectuoso y sabio. Esto nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto esas historias impulsaron las acciones de los caballeros en la vida real? Continuando con las reglas de la caballería, encontramos también la necesidad de la educación. En un mundo donde la batalla era el pan de cada día, un caballero educado no solo era un mejor combatiente, sino también un líder más efectivo. Los caballeros debían aprender a leer y escribir, manejar tácticas militares e incluso entender la filosofía, la historia y el arte. Pero aquí hay un dato interesante: la educación no era simplemente para su beneficio, el objetivo final era poder servir en la corte, asistir a nobles reuniones y, en ocasiones, hablar por las comunidades que defendían. Para un caballero, el conocimiento era tan vital como el acero de su espada. Ahora bien, es encantador pensar en la imagen del caballero heroico, pero ¿qué sucedía con aquellos que no cumplían las expectativas? La deshonra era un término que podía llevar al ostracismo. Un caballero que fallaba en sus deberes de honor y lealtad experimentaba una caída en la percepción pública de manera brutal. A menudo, los castigos eran severos, y se podía quitar el título de caballero por traición o cobardía. El enfoque en la reputación significaba que incluso el error más pequeño podía llevar a un camino de redención que era extremadamente difícil de recorrer. El elemento de la redención también introduce un elemento interesante en el código del caballero. A pesar de sus profundos lazos con el honor y la reputación, los caballeros también se encontraban en un constante viaje de autodescubrimiento y redención. La vida no estaba exenta de errores o fallas, y un caballero que se desviaba del camino podría hallar su redención a través de buenas acciones, demostrando valor y repeticiones heroicas en el futuro. Esto lleva a una pregunta intrigante: ¿los caballeros eran simplemente seres ideales o eran reflejos de la lucha humana por la perfección? Uno de los aspectos más fascinantes de estas reglas era el código de caballería, que proporcionaba un marco que se esperaba que todos los caballeros siguieran. Una serie de principios escritos definió la esencia de ser un caballero, y este código influenció no solo sus acciones, sino también cómo interactuaban en la sociedad. El cumplimiento del código era visto como un sinónimo de nobleza. Quebrantar estas reglas podría significar no solo la pérdida de honor, sino también la condena social. En conclusión, cuando miramos la vida de los caballeros medievales, no solo vemos guerreros envueltos en armaduras brillantes, vemos hombres que abrazaron un conjunto de ideales que resonaban más allá de su época. La lealtad, la cortesía, la valentía, la honestidad, la educación y la búsqueda de redención formaban un complejo mosaico que guiaba sus acciones. Sin embargo, es esencial reconocer que, aunque estos ideales eran nobles, la vida de un caballero también estaba llena de contradicciones, desafíos y realidades sombrías. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas antiguas reglas y del código de conducta de los caballeros? En un mundo que a menudo se siente caótico y dividido, los valores de lealtad, respeto y honor continúan resonando. La búsqueda de la verdad y la defensa de los inocentes son conceptos tan relevantes hoy como lo eran en la Edad Media. Al final, podría ser que los verdaderos caballeros no sean solo aquellos que llevan espadas, sino quienes viven con integridad, mostrando valentía ante la adversidad y buscando hacer de nuestro mundo un lugar más honorífico y amable. ¿Te sientes inspirado a aplicar algo de este antiguo código a tu propia vida? La respuesta yace dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierta y redefinida en este nuevo tiempo.